Aquí tenemos el inicio de nuestra plataforma, en este caso bajo la orientación de lo que es la gestión de HSE dentro de las organizaciones. Pues bueno, contamos con que los usuarios tendrán la posibilidad de acceder a diferentes aplicativos dependiendo de los permisos que tengan dentro de la plataforma. Aquí pues podemos ver un mapa de navegación que facilita precisamente esa experiencia de uso dentro del sistema, de tal manera que sea sencillo para ellos poder ir a cada uno de nuestros aplicativos. En esta oportunidad voy a mostrarles algunos de ellos. Vamos a ir directamente en diferentes aplicaciones para que conozcamos cómo podríamos aportar a ese liderazgo, cómo facilitar herramientas para que esa comunicación sea cada vez más efectiva. Entonces, como todo proceso, siempre es importante arrancar por la planificación del mismo. Por lo mismo, entonces tenemos módulos como por ejemplo programas de actividades, conocidos también dentro de normas como control operacional, que nos van a permitir nosotros, responsables, planificar esas iniciativas que vienen, por ejemplo, puede ser de una estrategia, pueden venir de un cambio que se haya identificado y se haya valorado dentro de la compañía. ¿Listo? Estos estos planes, estos portafolios van a estar aquí definidos a través de estos programas también que tenemos dentro de nuestro sistema. Muy seguramente esas iniciativas de liderazgo, de capacitación, de formación, de entrenamiento, de inducciones, pues tenemos que mantenerlos aquí muy bien definidos, es decir, muy bien planificados, con miras no solamente a cumplir con un objetivo y una política de un sistema de gestión, ¿cierto? Siempre vamos a pensar un poco más en la gestión proactiva de cada una de nuestras actividades. En ese sentido, dentro de este sistema, a través de proyectos, vamos a poder evidenciar un avance de cumplimiento precisamente de lo que es el cumplimiento de cada una de estas iniciativas. Muchas de las que estamos viendo por aquí en pantalla son muy familiares para ustedes, responsables de estos procesos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno muy importante que es el programa de gestión en cultura de la prevención. De la misma manera, vamos a poder tener nuestro programa de comunicación, programa de escucha, que de hecho se invita para que también lo puedan implementar y llevar como iniciativa a cada una de sus organizaciones. Entonces, por ejemplo, de entrada, aquí me está diciendo el sistema que el programa de gestión en cultura de la prevención se encuentra en un 50% de cumplimiento. ¿Listo? Empezamos a encontrar un análisis de brechas, un análisis gap o de desviación de planes o iniciativas, debido a que cada uno de estos, por supuesto, que por debajo está complementado a través de actividades. Esto es importante desde dos perspectivas. La primera de ellas es porque tenemos cómo planificar nuestra gestión organizacional, ¿cierto? Y segundo, tenemos herramienta para generar trazabilidad de gestión, donde involucramos a las personas. Entonces, por ejemplo, en este programa yo necesito establecer el programa Cultura de la Prevención, establecer objetivos y metas del programa, establecer indicadores de gestión, revisión y actualización, finalmente, del programa de Cultura de la Prevención. Son tareas que están asignadas a una serie de personas aquí dentro del sistema. Tareas que, por supuesto, van con avisos, comunicaciones, en este caso, alertas, o avisos programados, como también se suelen conocer, de tal manera que estas personas que tienen estas responsabilidades, pues tengan la posibilidad de recibir esas alertas, notificaciones, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello. Entonces es muy importante que lo tengamos en consideración desde la planificación del proceso. Permítanme un momento. Perfecto, entonces vamos a avanzar por aquí. Uno de nuestros principales aplicativos es el programa de actividades dentro de esto que llamamos nosotros el ciclo de mejoramiento o PHVA, planificación de actividades. Listo, vamos a avanzar en otro tipo de procesos. Puntualmente tenemos uno muy interesante, comunicación, participación y consulta, y de hecho sí que va muy relacionado con el enfoque de la presentación del día de hoy. ¿Por qué no disponer de una plataforma que nos permita hacer este tipo de procesos de una manera más rápida y efectiva? Donde por ahí mismo encontremos todos los registros de comunicación y participación, que son justamente los que estamos viendo por aquí, la posibilidad de crear nuevos comunicados, registros de participación o de consulta. Perfecto, vamos a ingresar a alguno de ellos simplemente para que veamos un poco precisamente de esa gestión, de esa trazabilidad. Aquí podemos ver a través de una serie de etapas o momentos claves dentro de este proceso, cómo inicia el programa, donde yo le doy un título, cómo luego
Me voy a apoyar a través de actas de reunión, donde voy involucrando no solamente a las personas, sino también teniendo la trazabilidad a través de un documento como lo es un acta de reunión. Quiero relacionarlo con capacitación o formación dentro del sistema. Aquí tengo el registro de formación, simplemente puedo ir a ese registro directamente, dando clic aquí, y el sistema me va a permitir ir directamente a ese registro. Por aquí lo vemos, nos llevaría directamente a una capacitación donde pues, muy seguramente voy a tener evidencias como de asistencia, evidencias fotográficas, posibles tareas o resultados con respecto a ese entrenamiento que se ha realizado dentro de la organización y que por supuesto estamos cargando como información dentro del sistema. ¿Listo? Es simplemente un ejemplo de lo que podríamos llegar a hacer. Seguimos aquí, por ejemplo, podemos ver cómo relacionamos lo que mencionaba también muy bien Jamie en su exposición, las míticas charlas de 5 minutos, ¿cierto? Esas dailies que normalmente nosotros hacemos también para la gestión de las operaciones, que dejemos la trazabilidad, incluso compromisos de cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, en este programa tengo 2 registros de charla. Tranquilamente podría ver cada una de ellas e incluso relacionar un nuevo registro de una charla que vayamos a hacer dentro de este programa. Definimos la fecha, la unidad, el tema de la charla, el objetivo, el grupo objetivo, ¿listo? Y por supuesto, lo relacionado con la convocatoria a estas charlas y estas comunicaciones, pues van a ser ejercicios que se van a poder configurar dentro del sistema. Por ejemplo, aquí la relación con el plan del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿listo? Definición de responsabilidades y demás, son herramientas que se pueden disponibilizar aquí. No solamente para que se gestionen cada una de esas etapas donde, claro, van a involucrarse diferentes personas dentro del sistema. Entonces, es importante que consideremos que no es solamente una herramienta para la administración de cada uno de ustedes, es una herramienta que permite colaborar entre cada una de las partes interesadas y las personas y colaboradores que hacen parte de la organización. Por acá tenemos otro módulo, en este caso capacitación, lo estamos viendo un poco relacionado con el de programa de comunicación, participación y consulta, lo que quiere decir que, claro, dentro del sistema se van a conectar unos aplicativos con otros dentro de ese enfoque de lo que es la gestión del BPM. Por acá tenemos registros de capacitación, charlas de 5 minutos, vamos a ver precisamente algunos registros de este tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestras actividades aquí bien definidas, nuestros registros. Vamos a acceder a alguno de ellos. Por ejemplo, aquí tengo los datos de la charla, evaluación de la charla, donde también vamos a poder tener herramientas para evaluar la conformidad y evaluación de eficacia. Vamos a verlo un poco más adelante, que esto es demasiado importante. Finalmente, una encuesta que me permita conocer precisamente esa percepción que tienen estos colaboradores con respecto a esa charla, esa formación, ese entrenamiento. Esto es retroalimentación, ese feedback es el que necesitamos nosotros como responsables de procesos poder recibir. ¿Perfecto? Entonces es muy importante que lo veamos bajo ese enfoque. Como lo podemos evidenciar, un aplicativo como capacitación, charlas de 5 minutos, entrenamientos, un módulo como comunicación, participación y consulta, traen consigo, al menos visualmente, algunas similitudes, ¿no? Tenemos una serie de etapas claves donde van a interactuar ciertas personas, por aquí también lo tenemos, lo que quiere decir que cada uno de estos, voy a ir directamente de comunicación, participación y consulta para que ustedes lo vean un poco mejor, directamente desde este enfoque, cada uno de ellos va a tener un tratamiento, una gestión a través de una secuencia lógica de actividades, que esto no es más que buenas prácticas que SGINOVA ofrece para la gestión de sus procesos, pero también la representación gráfica y automatizada de cómo ustedes trabajan esta gestión dentro de las organizaciones. Un buen ejemplo de ello también pueden ser, voy a irme por aquí a otro aplicativo muy importante, como las observaciones de conductas inseguras. Perfecto. El reporte de actos y condiciones inseguras o subestándar, que es un aspecto demasiado importante dentro de la retroalimentación y mejoramiento continuo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues podemos ver cómo este, a su vez, también responde a un flujo
secuencial que me va a permitir tener una participación en cada uno de estos espacios de esos colaboradores, de esas personas que son partícipes dentro del sistema. Por supuesto, el sistema va entregando esas notificaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que reportamos un evento de observación conducta insegura, donde incluso se vio afectado un tercero. Es decir, que podemos vincular esas terceras partes porque en este ejercicio de comunicación y de información, todos hacen parte de, inclusive esos terceros, esos contratistas, esos proveedores, esos clientes que de alguna manera tienen un impacto con respecto a la actividad económica de cada una de las organizaciones, ¿no? Conocido también por allí como la materialidad. Por aquí podemos definir planes de acción, en este caso a partir del reporte de este evento, simplemente vamos a dar clic en relacionar, puedo relacionar hallazgos directamente dentro del sistema, si requiero hacer una investigación mucho más a fondo a través de metodologías de análisis de causas y definición de planes de acción, lo puedo hacer directamente desde un reporte. Perfecto. Y por aquí tenemos otro ejercicio muy interesante que está relacionado precisamente con los incidentes y accidentes. Nos reportan un evento, ¿cierto? Que vamos a hablar un poco acerca de esos mecanismos y medios de reporte que está directamente relacionado con una flexibilidad de comunicación dentro del sistema. Y bueno, acá ustedes pueden evidenciar que tenemos el botón de nuevo para poderlo reportar. Sin embargo, les voy a mostrar una alternativa muy interesante. Tenemos múltiples eventos que nos han reportado. Por supuesto, cada uno de ellos va a tener su tratamiento, su gestión correspondiente y vamos a ir cada una de las etapas. Por ejemplo, tenemos el reporte del evento con toda la caracterización del mismo, inclusive con evidencia fotográfica que permitan esclarecer un poco más los hechos que se han materializado. En una siguiente etapa tendremos la investigación del accidente o del incidente. Esta etapa, en este caso, por ejemplo, Miguel Ariza es el responsable. Entonces, claro, Miguel Ariza recibió por correo electrónico una notificación en tiempo real de que tiene que hacer la investigación del accidente, toda vez que se haya reportado. Entonces, de allí empezamos a revisar precisamente esa flexibilidad de información y de comunicación a través del reporte de eventos. En este caso, Miguel lo único que tendrá que hacer será ingresar al módulo en cuestión, venir a la etapa correspondiente, que es la etapa número 2, y ya bajo el ejercicio de la estandarización en el sistema, pues lo único que va a tener que hacer será, en este caso, análisis del evento, entonces la caracterización de esos eventos a través de información que ya está definida dentro del sistema. Vamos a optimizar en gran medida los tiempos de gestión de cada una de estas etapas. Por ejemplo, análisis de causas a través de diferentes metodologías, como lo vemos por aquí, las causas básicas inmediatas siendo una de las metodologías por excelencia para hacer investigación de eventos. Y veamos que tenemos una cuarta etapa muy importante que son las lecciones aprendidas. Lo que quiere decir que esto, por supuesto, tiene que convertirse en una lección sobre la cual, pues nosotros tenemos que brindar ese feedback, esa comunicación a otros procesos, a otras sedes, a otros proyectos, a otras plantas, de tal manera que lo que ocurrió en una de ellas, pues al menos sea comunicado de tal manera que podamos minimizar la probabilidad de ocurrencia de que se vuelva a materializar un evento de ese tipo. Aquí podemos ver que este evento, que por supuesto tiene un código personalizado, se ha levantado una lección aprendida. Aquí la podemos ver. Vamos a dar clic directamente en esta lección aprendida. Nos muestra una vista previa de la lección, pero podríamos ir directamente a verla mucho más a detalle para saber cómo se está gestionando. Aquí lo podemos ver, tenemos la apertura de la lección aprendida. Y de hecho, el sistema me indica que ese registro de lección aprendida viene directamente de un incidente, de un accidente, bajo un código en específico. Es decir, que ese enlace de registros dentro del sistema pues están directamente relacionados. Aquí podemos ver que en la apertura tenemos el título de la lección aprendida, en este caso máquinas de cortar. ¿Qué sucedió? A un trabajador se cortó parte de la mano derecha, salió en el descuido por parte de trabajadora no seguir las recomendaciones de seguridad. ¿Listo? Ya se ha hecho toda la investigación. Y aquí, en la tercera etapa, lo que vamos a hacer es difundir la lección aprendida. Bastará simplemente con venir a la etapa correspondiente, vamos a definir quiénes son los que van a recibir este comunicado, ¿listo?
cuál es el contenido de nuestro comunicado e incluso si queremos adjuntar algún tipo de evidencia. Lo vamos a hacer directamente desde una etapa en la plataforma sin hacerlo a través de un correo electrónico, simplemente aquí directamente desde la solución tecnológica. Perfecto. Herramientas. Una herramienta muy importante, los formularios. Estas herramientas que permiten conocer cuál es la percepción que tienen los colaboradores, una parte interesada, con respecto a una actividad en específica, con respecto a unos resultados, pues vamos a poderlo evaluar a través de ciertas encuestas, como por ejemplo, aquí tenemos una carpeta de comunicación, dentro de la cual tendré múltiples encuestas que son totalmente personalizadas y aquí vamos a ver un ejemplo apenas. Encuestas que por supuesto pueden ser divulgadas de manera anónima, encuestas que pueden ser divulgadas a través de estadísticas ya dirigidas o personales. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Entonces, estimado colaborador, mediante la siguiente encuesta se pone de manifiesto las diferentes funciones, responsabilidades y autoridades de su competencia con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? De hecho, la norma lo menciona muy bien, ¿no? El estándar también por allí mencionaba un poco, Jamie, que los estándares pues, tienen muy bien definido este apartado. De hecho, en la cláusula número 5 habla de ese liderazgo y compromiso. ¿Listo? Entonces es importante que dentro de ese liderazgo y compromiso reconozcamos nuestra participación y nuestros roles y responsabilidades, ese consentimiento a través de incluso este tipo de formularios, donde por cada uno de los cargos podemos ver cuáles son nuestras funciones y responsabilidades, ¿listo? Podamos dar esa aceptación, esa declaración de entendimiento de roles y responsabilidades y a su vez incluso apartados de firma que permiten tener cierto soporte o evidencia de la gestión de todas estas actividades dentro de la compañía. ¿Listo? Muy importante que tengamos presente este tipo de ejercicios, simplemente para que lo tengan presente. Entonces, encuestas o formularios como, por ejemplo, satisfacción de formación o de capacitación, formularios que me permitan a mí seleccionar y postular los comités de convivencia, comités de seguridad y salud en el trabajo como un comité paritario, comités de seguridad vial, inclusive, ¿por qué no? La aceptación y entrega de elementos de protección personal. Facilidades para tener conformidad con respecto a la gestión y los procesos y actividades que se están ejecutando en el día a día. Simplemente algunos ejemplos que tenemos por aquí. Y por supuesto, dentro de esta plataforma, cada una de las personas que van a interactuar como usuarios tienen su propia agenda de actividades, de tal manera que esta herramienta les sirva para conocer cuáles son sus tareas, cuáles son sus responsabilidades dentro del sistema, qué tenemos para hoy, qué tenemos próximo, cuáles son todas mis tareas. Por ejemplo, este usuario en el que me encuentro ahora mismo, que se llama Admin HCE, tiene en esta oportunidad 3 tareas próximas, que en este caso es la revisión de vigencia de la política del sistema de gestión, tiene la revisión de vigencia de otro documento, procedimiento, y tiene que hacer en el módulo de programas, que lo veíamos al inicio, por aquí lo tenemos, una inspección de extintores. Entonces son herramientas que facilitan no solamente conocer qué tenemos que hacer, sino ir a hacerlo, a ejecutar estas actividades. Por supuesto que las podríamos evidenciar incluso a través de unas herramientas gráficas que faciliten su interpretación, como por ejemplo lo son los cuadros de mando. Aquí podemos ver puntualmente cuáles son las actividades que este usuario puntualmente tiene dentro del sistema y cuáles son esas fechas correspondientes sobre las cuales tiene que ejecutar esto. Por aquí dentro de los aplicativos me había pasado alguno muy interesante que quiero comentarles antes de pasar a otro de ellos y bueno, es el propio gestor de documentos. Y lo quiero traer a colación porque de hecho es una de las herramientas que uno permitirán a través de la gestión documental facilitar y disponibilizar para que estos colaboradores y estas personas accedan a la información. ¿Listo? Esto es demasiado importante, que sepan que tienen una herramienta sobre la cual van a poder acceder a documentos. ¿Listo? Inclusive, por ejemplo, aquí tengo un documento muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, la política de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Listo. Tenemos el documento, está actualizado, está disponible para que las personas puedan acceder a consultarlo. Listo. Me parece que está perfecto.
Sin embargo, no solamente nos vamos a quedar allí, vamos a esperar aquí que nos cargue un poco, vamos a acceder. Aquí vamos a poder hacer una vista previa del documento, por supuesto, de una manera rápida y sencilla, comentarles que nuestro gestor documental tiene su propio gestor de documentos aquí dentro del sistema, es decir, que no necesitamos el paquete Office que tenemos instalado dentro de nuestros ordenadores. Entonces venimos a este documento como ejemplo para comentarles que desde aquí podríamos distribuir documentación dejando rastro de qué se ha hecho. Esto es demasiado importante. Definimos un asunto, un cuerpo de un correo, los correos externos si van a ser destinatarios o personas que no hacen parte de la compañía y aquellos que sí, simplemente vamos a buscarlos aquí a través de estos filtros que nos ofrece el sistema. De manera muy rápida y sencilla. Por supuesto, vamos a jugar o estamos trabajando con una variable muy importante que es tener trazabilidad de todo. En ese sentido, podemos ver a través de los logs de un documento, saber quién lo ha visto, quién lo creó, quién lo ha descargado, cuándo y a qué hora. De tal manera que esto nos sirva a nosotros como respaldo para que una persona sepa quién ha accedido al documento. ¿Listo? Entonces dejándonos ese rastro que es muy importante. Y finalmente tenemos la posibilidad de disponibilizar de cualquier tipo de documento a través de una opción como es la URL e incluso un código QR. Escaneando este código QR van a poder acceder a esa documentación de tal manera que sea sencillo poder conocer una política, un manual, un instructivo, un procedimiento, un plan de trabajo, todo a través del dispositivo móvil. La manera bastante eficiente de acceder a la documentación. Por este lado, adicional, SGNovo ofrece para todos ustedes aplicaciones de visualización de datos, como lo podemos evidenciar. Parte de la comunicación y los flujos de información efectivos, pues digamos que es una actividad clave para la gestión estratégica de las compañías. Es por ello que todo lo que hemos venido recopilando en cada una de estas aplicaciones y de todas estas soluciones, vamos a poderlo analizar a través de cuadros de mando, a través de BIs específicos y personalizados para saber cómo la estrategia de la compañía está teniendo lugar, cómo va con respecto a ciertos criterios, cuál es el porcentaje de participación que tienen mis colaboradores con respecto a esos programas que veíamos hace un rato, por ejemplo, gestión de conocimiento y talento humano, cuyo objetivo es transformar la cultura organizacional hacia un enfoque de servicio. ¿Listo? Esto yo necesito irlo midiendo y es justamente lo que me está mostrando este cuadro de mando. Entonces, como ustedes lo pueden evidenciar, hemos pasado desde planificación de actividades asociadas a la gestión de cultura de la prevención, hemos ejecutado actividades a través de las diferentes aplicaciones, entonces hemos pasado dentro del planear y el hacer de nuestro ciclo de mejoramiento, incluso hasta herramientas como la gestión de cuadros de mando para hacer verificación de eficacia de esto que se ha ejecutado con respecto a lo planificado. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, eso es demasiado importante. ¿Listo? Y toma de decisiones no solamente de la alta gerencia, de la alta dirección. Lo mencionaba muy bien Jamie dentro de su ponencia, y es que hay que empoderar a las personas, hacerlos partícipes, que ellos tengan en consideración que su participación está tenida en cuenta para la toma de decisiones. Y ya para finalizar, la solución tecnológica de SG Suite, en este caso, HC Tools, ofrece a través de la inteligencia artificial herramientas para que ustedes puedan hacer uso de la misma para facilitar aún más esta gestión. Entonces, por ejemplo, aquí a través de nuestro asistente Sweety, que vamos a tener directamente desde la plataforma, podríamos hacerle unas consultas específicas para que nos ayude a operar dentro de la plataforma. Entonces, podríamos preguntarle, por ejemplo, cómo la plataforma puede ayudarnos a promover la participación de los colaboradores. Vamos a hacerle una pregunta a nuestro asistente Sweety para que nos apoye un poco a través de la inteligencia artificial, donde pues ya va a tener información también de base, va a tener en consideración absolutamente toda la información que hemos tenido dentro de la plataforma en esa gestión para que nos ofrezca diferentes respuestas como lo vemos por aquí.
En cuestión de segundos, el sistema nos va a indicar que la plataforma de Grupo SG Innova puede ser de gran ayuda para promover la participación de los colaboradores de diversas maneras, tales como, uno, la automatización y eficiencia a través de el módulo BPM, Business Process Management, puedes crear flujos de trabajo automatizados que hagan más eficientes los procesos internos. Fuimos testigos de ello. Vimos flujos personalizados como la comunicación, participación y consulta para motivar mucho más ese ejercicio. Dos, gestión documental. Con el gestor documental, los colaboradores pueden acceder fácilmente a la documentación actualizada y colaborar en la creación y revisión de documentos. Esto mejora la comunicación y el trabajo en equipo. También hemos sido testigo de ellos a través de la visualización del gestor documental. El módulo de proyectos es ideal para que los colaboradores trabajen en equipo en diferentes tareas y proyectos. Lo veíamos precisamente en los módulos principales o iniciales a través de este aplicativo que denominamos proyectos, donde se definió el programa de gestión en cultura de la prevención. La propia agenda de actividades es clave dentro de ese flujo de información de comunicación de tareas, responsabilidades, de planes de acción y demás. Los indicadores como herramienta de medición, los dashboards y balance scorecard, por supuesto, por aquí veíamos un ejercicio de visualización de datos o de dashboards, ¿listo? Y herramientas de comunicación interna como el flujo correspondiente. Finalmente, utilizando los diferentes módulos de la plataforma de manera integrada, puedes crear un entorno más participativo y colaborativo, donde los colaboradores se sientan involucrados y valorados. ¿Listo? Entonces son las herramientas que pues, en esta oportunidad SG Innova tiene a disposición de ustedes. Por supuesto, cada una de ellas puede tener un comportamiento y tratamiento distinto dependiendo de cada una de nuestras necesidades. Muchas gracias por el espacio y quedo muy atento a cualquier duda e inquietud.